y luego empezamos. Bueno, amados y amadas en el Señor, muchas gracias por concederme el privilegio de enseñar esta clase. Ya vamos avanzando. Estamos en la lección número 3 y del curso El Dios verdadero. Permítanme un segundito y permitir el ingreso. Muy bien, el Dios verdadero, la lección número 3. Continuamos en la segunda parte de la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a avanzar un poquito más. La primera clase aprendimos que Jesucristo tenía que ser verdadero Dios y verdadero hombre para concedernos el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna. Entonces, hoy vamos a aprender un poquito más, profundizar un poquito más el oficio y la obra redentora de Cristo, pasando por los tres oficios de Cristo como profeta, como sacerdote y como rey. Entonces, es lo que vamos a aprender esta mañana. Agradezco infinitamente a cada uno de ustedes por dispensar este tiempo, por dedicar este tiempo al estudio de la palabra de Dios. Es digno de admiración el esfuerzo que ustedes hacen y para nosotros es una motivación espiritual para seguir sirviendo al Señor. Entonces vamos a darle gracias al Señor por la bendición que nos concede estar estudiando su palabra. Y antes de eso quería pues darle una cordial y cariñosa bienvenida a Sean Marón, que él va a enseñar pronto un curso. Él es seminarista, está en su año de preparación para servir al Señor. Entonces muy pronto lo van a ver en un curso que él va a impartir. Entonces vayan conociéndolo. Poco a poco él después va a presentarse con ustedes ya en las clases que él vaya a enseñar en un futuro cercano. Entonces, nomás quería darle una cordial bienvenida y también una pequeña presentación a ustedes. Muy bien, entonces ahora sí, postrados a los pies de Cristo, vamos a comenzar este estudio con una oración, como siempre decimos, pidiendo que sea el Señor que nos guíe a través de su palabra, a través del Espíritu Santo. Entonces oremos. Señor y Salvador Jesús, venimos ante ti con mendigas y tú eres el único lugar donde podemos encontrar alimento espiritual para satisfacer nuestros deseos eternos. Reconocemos que no podemos salvarnos por nosotros mismos, pero tú por pura gracia nos has rescatado. Gracias por tu vida perfecta, por tu muerte en nuestro lugar, por tu victoria sobre el pecado, la muerte y el diablo. Abre nuestros corazones hoy para entender más profundamente tu obra redentora. Crece en nuestra fe y deseo de amarte con gratitud. En tu santo y poderoso nombre oramos. Amén. Muy bien, los tres objetivos de la lección, como ya es usual, tenemos aquí. Primero, describir la obra redentora de Jesús, tanto en su vida como en su muerte. Identificar los oficios de Jesús como nuestro profeta, sacerdote y rey. Y concluimos reflexionando sobre cómo podemos enfrentar la persecución por causa de nuestra fe. Muy bien, saludamos a los estudiantes que van ingresando también a la clase. Vimos el video, tuvimos la dicha de ver el video y también de leer el texto bíblico. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué versículos de la Biblia se usaron en el video de la tarea para mostrar que los humanos no podemos salvarnos a nosotros mismos? Empezamos con nuestro querido hermano Miguel. Adelante. Adelante, Miguel, Hola, profesor. Digo uno, Romano por favor. 3:12. ¿Mm? Todos se desviaron, a unas se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Gracias, hermano. Entonces, ¿quiénes están incluidos ahí? Todos. Todos. Todos, ¿verdad? No hay ninguna excepción ahí. Excelente. Gracias, Miguel, por su participación. ¿Algún otro estudiante voluntario que haya encontrado otro pasaje bíblico?
¿Algún voluntario, una voluntaria? Otro pasaje bíblico que hable de nuestra imperfección, que no podemos salvarnos por nuestros propios medios. Aquí hay otro que les voy a poner aquí en la pantalla. Dice, por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre que está en en los cielos es perfecto. ¿Verdad? Sabemos entre usted y yo que no podemos ser perfectos. La perfección que Dios habla aquí es 100%. Nada que 99.9% y a veces el ser humano dice, ese 1% el Señor me va a ayudar. No, 100% perfectos y si no, muerte eterna en el infierno. ¿Verdad? Entonces, no podemos ser perfectos porque pecamos, acuérdese usted que siempre hemos dicho con pensamientos, palabras y acciones. Querido Miguel, Sí, pastor, está Isaías 64:6 y Romanos 3:22 y 23. Si alguien lo quiere leer. excelente. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Romanos 3:12 ya mencionó Miguel, ¿verdad? Al principio. No hay quien haga, todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera malas noticias. Isaías 64:6, también otra radiografía espiritual de nuestra vida, de nuestras obras de justicia son como detestables ante Dios, ¿verdad? Isaías 64:6 dice, todos nosotros estamos llenos de impureza, todos nuestros actos de justicia son como un trapo lleno de inmundicia. Todos nosotros somos como hojas, ahí es hojas caídas, nuestras maldades nos arrastran como el viento. Entonces, si nosotros por nuestras propias obras queremos agradar a Dios, Él va, ante su presencia, va a ser detestable, apestoso, putrefacto. ¿Va? Romanos también mencionaba nuestro querido hermano Miguel, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí a veces la gente piensa, ¿verdad? Que hay una categoría, los niños pequeños no pecan, pero cuando la Biblia dice todos, es todos. Están destituidos de la gloria de Dios. Sí, bueno. Y aquí está Romanos 3, 22, 24. Alguien que me ayude con esta lectura bíblica. Por favor, Romanos 3, 22, 24. Sergio, querido, adelante. Sí, la palabra de Dios dice así, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gracias, querido hermano. Muy bien. ¿Nota usted entonces la radiografía, la realidad funesta de nuestro pecado sin Cristo? Entonces, nosotros no pudimos hacer nada por nuestra cuenta. Tuvo que haber una intervención divina. Dios en Cristo Jesús hizo eso por nosotros y como dice aquí, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Entonces eso significa que usted y yo no hemos hecho absolutamente nada. El ser humano siempre piensa, quiere hacer algo para ganar la salvación, el favor de Dios, con todo lo que uno quiere hacer, pero ante los ojos de Dios eso no sirve de nada. ¿Por qué? Porque es obra 100% de Dios. Él nos justifica, Él nos declara inocentes y lo hace por gracia infinita al redimirnos en Cristo Jesús, ¿verdad? Excelente, entonces ahí Amén, está. hermano. Sí, adelante. Tengo acá el Isaías 53, 5 y 6. Sí. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz, cayó sobre él el castigo y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas
Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Amén, hermano. Gracias, querida Rosa. Muy bien, entonces esta maravillosa profecía que hizo el profeta Isaías, valga la redundancia, 700 años antes del nacimiento de Cristo, ¿verdad? Entonces, imagínese usted que se cumplió perfectamente. El Isaías 53 es un hermoso pasaje bíblico que habla de esa muerte de nuestro Señor Jesucristo. Perdón, está entrando una llamada. Bueno, pasó aquí. Ahí está. Muy bien, entonces ahora vamos a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Los detalles y vamos a ver aquí el Cordero. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como siempre decimos, ¿verdad? Para que para usted y para mí la salvación sea gratuita, sea un regalo de Dios, sea por gracia, sea por misericordia. Alguien tuvo que morir en la cruz, derramar su sangre inocente y esa sangre preciosa, santa y bendita fue nuestro Señor Jesucristo, el precio justo de nuestra redención. Entonces vamos a ver aquí, ¿hay alguien que me ayude, por favor? Vamos a ver. Miguel tiene acceso a la lectura. Por favor, Miguel, Ancarol, ayúdeme, por favor, el texto Sí, bíblico de la... sí, sí, profesor. Gracias, Todos hermano. saben, ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentidos, lo cual heredaron de sus padres, y que este rescate no se pagó con cosas corruptibles, como el oro, la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero. Gracias, querido hermano. Muy bien. Ahí está Pedro, primera de Pedro 1, 18, 19, que describe de una forma maravillosa, ¿verdad? Fueron rescatados. ¿Rescatados de quién? ¿Verdad? Vivíamos esclavos del pecado, de la muerte, del diablo, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesucristo nos lo rescató al ver nuestra miseria, al ver nuestra imperfección, al ver nuestra incapacidad de hacer algo para salvarnos. Como el texto bíblico que nos tocó leer nos decía que estábamos muertos en qué? En delitos y pecados. Entonces Jesucristo, ¿verdad? La intervención divina, Él, Él tomó nuestro lugar como nuestro sustituto, ¿verdad? Excelente. Entonces hay muchos pasajes bíblicos donde nos muestra la obra, la imagen de Jesucristo, la acción que hizo para que el pago sea perfecto ante Dios y Dios lo acepte como un pago que esté por nuestros pecados, ¿verdad? No sé si ustedes han escuchado la palabra redimir, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra redimir? Bueno, ya les di la respuesta. ¿Qué significa la palabra redimir para ustedes? ¿Algún voluntario? Querido Miguel, adelante. Somos comprados, pastor. Él nos compró. Ujú. Excelente. Comprados, rescatados. ¿Verdad? Entonces, pagar un precio para liberar, volver a comprar. Entonces, literalmente es como a veces usan la analogía, ¿verdad? De que, no sé, vamos a poner un ejemplo muy, muy claro, pequeño. Tu hijo querido tenía una bicicleta, ¿verdad? Y luego alguien lo robó o algo. Entonces, esa bicicleta era tuyo, alguien lo robó y luego, pues, ves después de un tiempo la bicicleta de tu hijo y vuelves a comprar un precio, sabiendo que aunque era tuyo mismo, pero tuviste que redimirlo, ¿verdad? Entonces, lo mismo como pagar un precio para liberar, volver a comprar. Escuchemos a César y luego vamos con Sergio, y cómo eso afecta nuestra vida personal. Adelante, César.
Sí, pastor, buen día. Quería hacer un comentario. Mire, la palabra redimir se puede comparar con la condición de esclavo que tiene una persona. Se dice que en la antigüedad a los esclavos los ponían en una plaza y venía alguien y lo compraba. Y luego lo sacaba de la plaza y lo llevaba, lo sacaba de esa plaza, de esa condición de esclavo. Pero ahora él era, el que lo había comprado era dueño del esclavo y estaba en la voluntad de ese dueño dejarlo libre o no. Entonces lo retiraba de la plaza, ya era de su propiedad y él le otorgaba la libertad. Y desde ese momento, dependiendo de la voluntad de la persona, el esclavo, el que estaba en la condición de esclavo, quedaba libre por la voluntad de Ujú. la persona que lo había comprado. Eso es todo. Gracias, César. Tiene sentido, gracias, César. Entonces, escuchemos a Sergio. Sí, pastor, bueno, es comprar de nuevo. Y aquí va lo maravilloso. Ya éramos de Dios. Antes Ujú. de la caída del hombre éramos de Él, pertenecíamos a Él. El pecado nos separó, nos llevó a otros lugares, a otras decisiones, a otra vida. Él tuvo que redimirnos, es decir, tuvo que volver a comprarnos para poder tenernos nuevamente con Él. Y mire, aunque Él nos hizo y luego nos perdió, qué maravilloso amor, que a pesar de todo eso, nos redimió, nos compró de nuevo y ahora pertenecemos nuevamente a su familia. Gracias, pastor. Gracias, querido Sergio. Excelente explicación. Muy bien. Y Pa- todo eso lo hizo por amor. Sí, sí, pastor. ¿Sí? Ujú. Fabio, hermano, adelante. Sí, gracias, pastor. Pues yo a veces pienso que es un poco difícil cuando nosotros utilizamos ciertas palabras como esta de redimir, a veces trata uno de confundirse, pues porque tal como lo han expresado los otros hermanos, redimir implica pagar un precio. Y cuando se dice pagar un precio, pues es pagarle a alguien algo. Entonces uno se pregunta, ¿a quién le pagó Dios? Entonces, por eso a veces la utilización de palabras en estos temas bíblicos es supremamente delicado para darles el verdadero sentido, ¿sí? Yo pienso que aquí redimir es difícil entenderlo, porque más que todo, de acuerdo a todo el contexto que estamos hablando, si la humanidad cometió un pecado, desobedeció a Dios, Dios le dio su perdón porque fue su voluntad. Entonces, pues quisiera que usted como que nos explicara más ese sentido, porque queda uno con la sensación de que a quién se le pagó, ¿sí? Porque uno cuando han dicho que se vende, que se compró un esclavo, pues se le pagó al dueño. Aquí uno perfectamente le pueden preguntar, bueno, pero ¿a quién le pagó Dios? Quisiera que nos hiciera un poco más de claridad al respecto, pastor. Gracias a Fabio. Muy bien, sí, tienes razón. No es que Dios estuviera que pagarle al diablo una suma, pero sí pagó un precio alto. Bueno, lo que queremos enfocarnos es en la acción. ¿Qué significa? ¿Qué viene de esta acción? ¿Verdad? Como bien decía, podemos usar el ejemplo de César. ¿Quién recibía el beneficio de de ese pago, de esa compra? ¿Verdad? Era el esclavo que quedaba en libertad. A él no le importaba lo cuánto pagó y todo eso, ¿verdad? Pero en nuestro caso, ¿verdad? La Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Entonces, literalmente teníamos una deuda ante Dios, una deuda que jamás la hubiéramos podido pagar por nuestros propios méritos. Entonces, esa deuda, Jesucristo la pagó, ¿verdad? La pagó con su propia sangre, que el texto que estamos aquí meditando, ¿verdad? Es que no lo hizo con oro ni con plata, porque nada de esos metales podían pagar el precio de nuestra redención. Entonces es interesante ver cómo la Biblia usa esa una deuda.
¿verdad? Usa un precio, usa la esclavitud, no solo física, sino espiritual. Entonces, todo eso, la palabra redimir es muy usada en la Biblia y nos habla de ese pago que Cristo hizo, ¿verdad? Podemos decir ante Dios, porque Dios exigía un pago nuestro que teníamos que pagar, pero al no poder, Dios mismo proveyó un mediador, proveyó alguien que pague el precio de ese rescate, ¿verdad? Sí, y tiene razón, Fabio, es un poco difícil entender, un poco difícil explicar. Esto es una cuestión de fe. Recibimos nosotros ese pago, ¿verdad? Dios lo aceptó como un pago justo y nosotros somos los beneficiarios. Todos los días de nuestra vida, al decir que somos hijos de Dios redimidos, perdonados, lavados por la sangre de Cristo, los beneficiarios somos nosotros. No sé si se aclaró un poco la pregunta, sus dudas, Fabio. Sí, cómo no, gracias, pastor. Gracias. Gracias, hermano. Escuchemos a Amparo y luego Altagracia. Enfoquémonos más en como el resultado, ¿verdad? Lo que hemos recibido usted y yo, que ya no tengamos ese peso sobre nuestros hombros. Querida Amparo y luego Altagracia. Amén. Si nosotros fuimos rescatados por un precio muy grande, precio de sangre de nuestro Señor Jesucristo, que puso su vida por nosotros, porque Él nadie le quitó la vida, Él la colocó para podernos dar la salvación, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces fue una obra grandísima la que nuestro Redentor hizo por nosotros. O Gracias, sea que querida Altagracia. lo compró Él mismo para agradar a Dios. Gracias, Amparo. Ya le ando cambiando el nombre. Ahora sí, Altagracia. Tiene toda la razón, hermana. Estoy de acuerdo. A veces minimizamos el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. A veces decimos, ah, sí, murió, pero ¿qué viene detrás de eso? ¿No? Querida Altagracia, adelante. Sí, hermano, sí, pues sí, sí es una acción concreta que hizo Jesús por amor a nosotros, ¿verdad? En Efesios 1:7 dice que Jesús dio su vida en la cruz como el precio para libertarnos del pecado y de la condenación eterna. Amén. Gracias, querida Altagracia. Entonces, volvemos al texto bíblico, ¿verdad? Ustedes saben que fueron rescatados, ¿verdad? De una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que este rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo sin mancha y sin contaminación como de un cordero. La Biblia, ¿verdad? Para llegar al corazón de los judíos, ellos estaban acostumbrados a ese sacrificio de los corderos. Dice, este Cordero de Dios, Juan nos menciona el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Entonces, como siempre decimos, para que nosotros hoy tengamos la dicha de llamarle a Dios nuestro Padre, ¿verdad? De tener acceso directo al Padre en oración, Jesucristo pagó ese precio. Jesucristo hizo las paces, ¿verdad? Hoy Dios ya no nos mira como sus enemigos, sino como sus hijos amados, ¿verdad? Y todo esto fue desde la cruz. Las palabras que Cristo dijo desde la cruz antes de morir son sumamente importantes para nosotros. Consumado es. La palabra en el idioma original es tetelestai, es algo que ya se cumplió perfectamente, un documento sellado, firmado, oficial, que ya no hay nada, absolutamente nada que hacer. Y lo más lindo de eso es que de esta palabra consumado es los resultados están en presente continuo. Seguimos disfrutando, seguimos regocijándonos en el perdón que Cristo ganó en la cruz del Calvario, ¿verdad? Consumado es. Jesucristo derrotó, destruyó el pecado, la muerte y el diablo. Jesucristo está con nosotros todos los días recordándonos lo que hizo por nosotros para que hoy tengamos acceso directo al Padre, y lo hace a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, quien todos los días
nos lleva a los pies de Cristo a agradecerle por lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces aquí está como una síntesis, una explicación pequeña de la palabra consumado es. ¿Ah? Cuando Jesús dijo consumado es, destruyó el poder del pecado. ¿Ah? Porque ¿qué dice la Biblia? La paga del pecado es muerte y Cristo murió por nosotros. Jesús destruyó el poder de la muerte también, ¿verdad? La muerte ya no tiene poder para nosotros. Un creyente que muere confiando en Cristo Jesús, creyendo en Cristo Jesús, dicen que es un sueño, porque se despertará en la presencia de Dios un día en cuerpo y alma en el cielo. Jesús destruyó el poder del diablo. El diablo es como un león rugiente que anda queriendo derrotarnos, queriendo atraparnos, queriendo devorarnos, pero no tiene poder sobre los hijos de Dios, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo lucha por nosotros. Hay otras cosas, ¿verdad?, que nos da la certeza absoluta, la confianza íntima con nuestro Señor Jesucristo y el saber que un día estaremos en el cielo. Jesús nos salvó con su vida perfecta, muerte inocente en nuestro lugar. Aquí vamos a ver como nuestro sustituto. ¿Qué hizo Jesús para nuestra salvación en su muerte? Vamos a pensar un poquito. ¿Qué hizo Jesús por nuestra salvación, para nuestra salvación en su muerte? Querido Miguel. Sí, pastor. Jesús obedeció perfectamente la ley y también es como nuestro sustituto, ¿no? En Romanos Excelente. 5:9, bueno, que siga otro. Gracias, querido Miguel. Muy bien, ¿alguien más? Entonces, Miguel ya comenzó a mencionar la obediencia perfecta, la obediencia pasiva y activa y pasiva, como queramos decirlo, ¿verdad? ¿Qué los pasajes bíblicos? En su muerte Jesús sufrió el castigo eterno una vez por todos los pecados de todos los tiempos, de todas las personas. Y entre esta frase estamos nosotros también, ¿verdad? Eso nos da paz, eso nos da consuelo espiritual, eso nos motiva espiritualmente para vivir como hijos e hijas de Dios, sabiendo que vivimos en un mundo lleno de pecado, lleno de tentaciones, lleno de muchas cosas, pero la mirada de un cristiano está fija en Jesucristo, ¿verdad? A ver si me ayuda, querido Fabio. Puede ver la pantalla para que me ayude con el texto bíblico de Juan 1:29 de ahí. Con el micrófono, hermano, no lo escuchamos. ¿Me escucha? Ahora sí, chévere, gracias. El de Juan 1:29. Por favor. Ese es el texto que me sale a mí aquí. En su muerte Jesús sufrió el castigo eterno. Lo de abajo nomás, lo de abajo. Si se ve abajo. Juan 1:29. Hermano, gracias. El siguiente día Juan vio que Jesús vencía hacia él y dijo, yo creo que es venía, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, venía, hermano, gracias. Sí, sí. Sí. Entonces lo repito para que quede correcto. El siguiente día Juan vio que Jesús venía hacia él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, querido Fabio. Ahora sí, entonces estamos aquí hablando, ¿verdad? Cuando Jesús se aproximaba a Juan el Bautista y le dijo estas hermosas palabras. Ahí está, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Estaba diciendo literalmente que Jesús fue nuestro sustituto.
Dios debía castigarnos por nuestros pecados, pero en su amor lo que hizo, Él castigó a su Hijo, ¿verdad? Hay otro pasaje hermoso de 1 Corintios 5:21 que dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. La justicia de Dios es lo que nos lleva a ver la presencia de Dios en el cielo, ¿verdad? En su muerte, Jesús es nuestro sustituto, como ya dijimos anteriormente, y nuestra hermana, no me acuerdo el nombre, leía, creo que era, bueno, no me acuerdo el nombre, pero leía el pasaje bíblico de, de Isaías 53, ¿verdad? Una hermosa descripción gráfica de lo que sufrió Jesucristo en la cruz del Calvario. Como mencioné, esto fue profetizado 700 años antes de que Cristo naciera. Querido Miguel, tiene la mano levantada, y luego vamos con Gabriel. Sí, yo tengo Romanos 5:12, ¿no? Excelente. 5:19, que dice que por la obediencia de un solo hombre, muchos serán constituidos justos. Ahí nos está diciendo que por él, todos nosotros o la humanidad entera, el que cree por él y tenga fe, es constituido justo. Gracias, hermano. Muy bien. Querido Gabriel. Jesús demuestra con su muerte y su resurrección su amor y la humanidad, ofreciendo un modelo a seguir. Gracias, Gabriel. Muy bien. Isaías 53:5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Una descripción muy gráfica de lo que sufrió Jesucristo aquel fatídico Viernes Santo, ¿eh? Y como siempre lo dijimos, y nuestra hermana nos mencionaba que no lo hizo porque alguien lo estaba forzando a hacerlo, lo hizo voluntariamente por amor, por misericordia, por compasión, porque ese es el deseo bendito del Señor que quiere, anhela, desea su voluntad, es que todos sean salvos, ¿verdad? ¿Qué logró Jesús para nuestra salvación en su vida? Siguiente parte, ya vimos la muerte, ¿verdad? En su vida. ¿Qué piensan, hermanos? Ya vimos lo que logró en su muerte, perdón de pecados. Querida Amparo, adelante. Gracias a su muerte fuimos reconciliados con Dios, porque antes estábamos totalmente separados de Dios, pero ahora en su muerte y en su resurrección nos reconcilió juntamente. Excelente, muy bien. ¿Alguien más? Miguel. Bueno, tenemos en Pedro 2:9, ¿no? Que dice que somos un pueblo santo. Él nos ve como santos, gracias a Cristo, ¿no? Excelente. Muy bien, entonces aquí podemos pensar, Dios exige la perfección. Jesús obedeció perfectamente la ley como nuestro sustituto, ¿verdad? Viviendo Cristo, cumplió perfectamente la ley en nuestro lugar, ¿verdad? Los 10 mandamientos, todas las leyes que el Señor exigía que nosotros cumpliésemos, y Él lo hizo por cada uno de nosotros. Y aquí mencionaba bien a Miguel, por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos, ¿verdad? Esta es la segunda parte. La primera parte, el contexto bíblico nos dice, ¿verdad? Por la desobediencia de uno, ¿verdad? Todo el mundo se vino abajo. El pecado, la muerte, y la condenación, ¿verdad? Querido Gabriel, adelante.
Jesús con su modelo de vida, pues demostró su gran amor para con nosotros. Jesús actúa pues como mediador entre Dios y la humanidad, intercediendo por nosotros mediante el acceso pues a la gracia y la bendición de Dios. Gracias, hermano. Muy bien, entonces Jesucristo vivió en medio de pecadores, una vida perfecta, santa, como dice la Biblia mismo. Aunque vivió en medio de pecadores, no cometió pecado alguno, ni hubo engaño en su boca. Siempre enfocado en la misión que su padre le había encomendado, que era rescatar, salvar, romper las cadenas de la esclavitud en que vivíamos. Y Jesucristo lo hizo en el tiempo perfecto de Dios, ¿verdad? ¿Cómo respondemos a la obra de Jesús? Ya hemos visto, ¿verdad? El sacrificio, el sufrimiento, esa vida perfecta acá en la tierra, morir por mí, un miserable pecador que no merecía absolutamente nada. ¿Cómo respondemos a esa obra de Jesús? Ya hemos visto, ya hemos identificado nuestra, nuestra naturaleza pecaminosa sin Cristo. Y ahora que todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, ¿cómo es nuestra reacción a nuestro diario vivir? Sí, pastor. Vamos. Fabio, querido, adelante. Pues yo creo que fundamentalmente nosotros tenemos que remitirnos al mandato evangélico que Él nos dejó y que es a través del cual se cumple pues todo el proyecto o la orden que Él dejó, que es amados unos a los otros. Yo soy el camino, la verdad y mi vida, es decir, seguid mis enseñanzas, porque pues mientras nosotros no cumplamos los mandatos evangélicos, el ejemplo que Él nos dio, pues de nada nos sirve todo lo que Cristo hizo por nosotros. Yo creo que aquí es donde debe de centrarse todo el énfasis de la misión redentora de Cristo. Gracias, Fabio. Muy bien, ¿Sí? escuchemos vamos en ese orden hacia arriba. Vamos con Sergio, luego Altagracia y concluimos con Amparo. Y después con los demás hermanos también. Sí, Adelante. respondemos, pastor, en obediencia, dando frutos dignos de arrepentimiento, honrando el sacrificio que el Señor hizo por nosotros. Gracias, pastor. Gracias, Sergio. Escuchemos a Altagracia. Sí, hermano, pues sí, vivir agradecidos y transformados y comprometidos con mi Padre Dios cada día y aceptarlo de corazón lo que Él hizo por nosotros y volver nuestro corazón a Él. Gracias, Altagracia. Muy bien, escuchemos a Amparo. Gracias, hermano. Pues, ¿cómo respondemos a la obra de Jesús? Él nos dice que seamos santos como Él es santo. Si nosotros no estamos en santidad, vamos a obedecer todos sus mandamientos, no porque solo Dios pudo cumplir toda la ley, pero sí obedecer su palabra, seguirle de todo corazón, eh, siendo perdonadores, olvidadizos de todo lo que nos habían hecho, sobre todo obedeciéndole a Él en su camino, seguir en sus caminos cada día, sirviéndole con amor. Gracias, Amparo. Escuchemos a Miguel y luego vamos con Gabriel. Sí, pastor, yo veo que usted nos hizo leer Efesios, ¿no? Y un cristiano, si está mal, ¿no? Tendría que leer todos los días Efesios. Y ahí nos dice bien cómo tenemos que caminar. Sí, nosotros tenemos que tener obediencia hacia Dios, hacia Cristo. Gracias, Miguel. Escuchemos a Gabriel. Hermano, nosotros como cristianos debemos reconocer a Jesús como nuestro Hijo y de Dios, y debemos confesar y abandonar nuestros pecados. También debemos aceptar al Señor como nuestro Salvador, mostrar nuestro amor incondicional pues, a Dios. Ese es mi aporte, hermano. Gracias. Gracias. Muy bien. Bueno,
Entonces aquí es fácil pensar en lo que nosotros podemos hacer para agradar a Dios, ¿verdad? Cuando en realidad la vida de un cristiano es una vida de gratitud por todo lo que Dios ha hecho, hace y seguirá haciendo por nosotros, ¿verdad? La Biblia es clara, concreta al decirnos que es Dios mismo quien pone en nosotros tanto el querer como el Así hacer para su buena voluntad. A veces cuando nos enfocamos en lo que yo puedo hacer, en la obediencia activa mía, estoy minimizando la obra redentora de Cristo, ¿verdad? Entonces, la motivación espiritual, la motivación evangélica es en la gratitud por lo que Cristo ha hecho por mí. Mi vida está dedicada al Señor, ¿verdad? Con defectos, con virtudes, con caídas, con errores, todo eso, ¿verdad? Porque Cristo ya cumplió absolutamente por nosotros. A la luz de la gracia de Dios, a la luz de las Escrituras, ¿verdad? El Espíritu Santo nos motiva a vivir vidas que en otro tiempo no la hubiésemos vivido. Pero cuando nos esforzamos nosotros mismos porque queremos agradar a Dios de esa forma, caemos en la desesperación, caemos en la frustración y también en el enojo espiritual, ¿verdad? Pero como vemos aquí, lo hacemos por gratitud, por lo que Cristo ha hecho con esta pregunta. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo mi Señor Jesucristo? ¿Cómo pudo el Hijo de Dios morir por mí, pagar el precio de mi rescate? Un miserable pecador, un infiel a Dios, alguien que dice una cosa y no lo hace por mis pecados, ¿verdad? Y ahí vemos la gracia de Dios, ahí vemos el amor, ahí vemos la misericordia de Dios, ¿verdad? Habrá días buenos en nuestra vida como cristianos, habrá otros días que estamos angustiados, desesperados, pero Dios nos ama igual. Dios nos muestra la cruz, Dios nos dice, nos muestra la tumba vacía y nos dice, así fue como ha sido pagada tu perdón, tu redención y todo eso. Querido Sergio, adelante, Sí, hermano. pastor. Sí, gracias. Bueno, estoy de acuerdo contigo, pastor, en la gratitud. Sin embargo, el resultado natural de la gratitud, pues uno de los resultados naturales de la gratitud es la obediencia. Cuando él habla, es la obediencia en Cristo, no la obediencia en mí mismo, porque yo Exacto. nunca voy a... Pero cuando él habla de ser perfectos como yo soy perfecto, esa es una orden y el resultado natural de una orden es la obediencia. Una vez que estamos en Cristo, todo lo que hacemos lo hacemos por el poder y la gracia que Él nos da. Nosotros ya entendimos que nosotros ni antes pudimos hacer nada para ser salvos, ni podemos hacer nada para conservar nuestra salvación y nuestra buena relación con el Señor. Todo es por Él, para Él, ¿sí? Y de Él. Así es que en ese sentido, yo hablaba acerca de la obediencia como el resultado natural de ser fiel al Señor. Cuando Él dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que estoy mando? Entonces, esas órdenes del Señor están basados, ¿sí?, en mi crecimiento, en mi gratitud, ¿sí?, en la fortaleza, en su ayuda diaria para que Él me sostiene y me ayuda a poder ser obediente a su palabra, basado en su poder, ¿sí?, para dar testimonio hacia los demás. Y termino diciendo el pasaje que citó Jesús: en esto conocerán todos los demás que son mis discípulos, cuando se amen unos a otros. Entonces, soy fiel, obediente en Cristo, a su palabra, ¿sí? Y así hemos de seguir. El Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza también. Gracias, pastor. Gracias, querido Sergio. ¿Notan ustedes, hermanos, hermanas, esa maravillosa explicación, ¿verdad? Todos estos frutos de fe vienen después de la obra redentora de Cristo y Sergio lo explicó de una forma maravillosa. Entonces, no quiero dar mal a entender, ¿verdad? Que el cristiano, el creyente, pues al ser redimido por Cristo, va a estar sentado ahí. Todo lo contrario,
los frutos de fe, como bien decía Sergio, son visibles hacia los demás. Los demás van a ver cómo vivimos, cómo actuamos, cómo nos relacionamos con los demás. Y todo eso tiene que ver, en el sentido bíblico, una obediencia evangélica, una gratitud hacia Dios, ¿verdad? Gracias, querido Sergio. Muy bien. ¿Qué dice Romanos 12:1? Así que, hermanos, yo les ruego, por las misericordias de Dios, que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como debe adorar a Dios. Entonces ahí está, ¿verdad? Otra vez, un fruto de fe, ¿verdad? Porque ah, eso es lo que Dios ha hecho en nosotros. Ya no, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Yo ya no vivo para mí mismo, sino vivo para Cristo y Cristo vive en mí. Eso es lo que el apóstol Pablo nos recuerda. Muy bien. Entonces ya vamos a identificar ahora el siguiente objetivo, los oficios de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Jesús es nuestro profeta, sacerdote y rey. Los oficios de Jesús. Vamos a ver, en Deuteronomio nos dice, vamos a empezar con el primero, que es el profético, ¿verdad? El oficio de profeta. Vamos a pedir a nuestro hermano Sergio, ayúdame, hermano, con los 3 pasajes bíblicos de una vez. Claro, claro que sí, pastor. El Deuteronomio 18:15 dice, el Señor tu Dios hará que surja en medio de entre tus hermanos un profeta como yo. A él deberán escuchar. Lucas 8:1 establece, Jesús andaba por todas las ciudades y aldeas y ahí proclamaba y anunciaba las buenas noticias del reino de Dios. Mateo 17:5 declara, se oyó una voz que decía, este es mi hijo amado, en quien me complazco. Escuchen. Gracias, pastor. Excelente, gracias, querido hermano. Muy bien, entonces aquí vemos los oficios, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. Los oficios principales, y se podría decir, como profeta que hacía Jesús acá en la tierra, compartía la palabra de Dios, proclamaba el Evangelio, ¿verdad? Enseñaba lo que su padre le había encomendado, tal y cual como hacían los profetas del Antiguo Testamento. Ellos no anunciaban su propio mensaje, sino un mensaje que recibían de Dios, y este mensaje tenía que ser cumplido específicamente en el tiempo que Dios les había dicho. También en el Antiguo Testamento había muchos falsos profetas quienes eran apedreados o quemados, ¿verdad? Por mentir, por engañar, por usar las palabras de Dios. Entonces, el requisito de un profeta era como haber recibido el mensaje de Dios y que ese mensaje se cumpla en un tiempo determinado para ver si era verdad, ¿no? Porque igual en los tiempos del Antiguo Testamento también habían falsos profetas que decían lo que querían y no se cumplía. Nuestro Señor Jesucristo, acuérdese usted que Él iba mencionando todas las profecías que hablaban de Él, de Isaías, de Jeremías, de todos los profetas, ¿verdad? E iba enseñando, y eso lo decía bien porque los judíos eran grandes conocedores del Antiguo Testamento, y conocedores por algo eran maestros de la ley, ¿verdad? Ahora vamos a ver Jesús como el sumo sacerdote, como un sacerdote. Ya vimos como un profeta que proclamaba el Evangelio, que proclamaba específicamente las buenas nuevas, recordando al pueblo judío que se había cumplido, que Jesucristo estaba allí. Una vez estaba en una sinagoga y él abrió los pergaminos y dijo, hoy se ha cumplido esta profecía. Y después, ¿qué quisieron hacer con Jesús? Matarlo o lastimarlo. Entonces vamos a ver cómo, acá como el sumo sacerdote, como sacerdote. Ayúdeme, Gabriel, hermano, usted está en posibilidad de leer el texto bíblico de la pantalla. ¿Se ve, Gabriel? Y si no, vamos con alguien más.
Sí, gracias, hermano. Permítame Le mover leo esto acá. la porción Sí, de Hebreo. de la pantalla, por favor. Hebreos 7, 26, 27. Jesús es el sumo sacerdote que necesitamos para tener santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. No es como otros sumos sacerdotes que diariamente tienen que ofrecer sacrificios, primero por propios pecados y por los del pueblo. Jesús hizo esto una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Y Juan 2:2 es la propiciación por nuestro pecado, y no solamente por nuestros, sino también por lo de todo el mundo. Amén. Gracias, querido hermano. Muy bien, aquí está. Entonces, el oficio del sacerdote era, pues básicamente llevar los sacrificios, ¿verdad? Interceder por el pueblo. Los sacerdotes entraban al lugar santísimo y ellos ofrecían, pues, ¿verdad? Sacrificios al tabernáculo, vamos a decirlo así, ¿verdad? Entonces, pero aquí dice, Jesús es mucho más que esos sumos sacerdotes, ¿verdad? Él mismo es el que ofrece el sacrificio y el que se sacrifica, ¿verdad? Por eso Juan decía, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él es la propiciación, ¿verdad? Por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino de todo el mundo. Entonces, ahí está una referencia al oficio como nuestro sumo sacerdote, como sacerdote, ¿verdad? Que ante todo intercedía por el pueblo, ofrecía sacrificios, ¿verdad? Como expiación por sus pecados. Y en este caso específico, Cristo murió, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Su sangre fue derramada en la cruz para lavarnos de todas nuestras iniquidades. ¿Ah? Muy bien. Ahora vamos a ver como rey, ¿verdad? Aquí está Jesucristo como el rey del universo, el rey de reyes, el señor de señores, los oficios de Cristo. Cada uno de ellos tiene que ver específicamente con nuestra salvación. Vamos a ver quién nos puede ayudar con la lectura. Querida Altagracia, ¿usted está en posibilidad de leer? ¿Se ve Sí, la pantalla? sí. Los 3 textos, por favor. Amén. Juan 18, 33, 36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Romanos 14, 9. Porque para esto mismo Cristo murió y resucitó, para ser Señor de los vivos y de los muertos. Mateo 28, 18. Jesús se acercó y le dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Amén. Entonces, querido hermano, muy bien, el rey era ungido para proteger a su pueblo, ¿verdad? Específicamente el pueblo de Israel. La función principal de un rey era proteger a sus súbditos, ¿verdad? En este caso específico, Jesucristo, el único rey, como a veces decimos, ¿verdad? El único héroe que murió por los villanos. Si usted vio las películas, la imagen, la introducción que tenía el video, los héroes ficticios que tenemos, usted nota que estos héroes mueren solamente por las personas buenas, que han sido perseguidas, que han sido maltratadas, que han sido afectadas por la sociedad. Pero en el caso de Jesucristo es el héroe que murió por los villanos, para todos quienes lo escupíamos, los insultábamos, lo despreciábamos, lo rechazábamos. Jesús nos dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Ahí está. El mismo rey fue a la batalla, al campo de batalla para pelear y solito, sin un ejército, contra el diablo, todo su ejército, contra el diablo, la muerte y el infierno, ¿verdad? Entonces, y aquí vemos la victoria de ese rey. La victoria comenzó desde la cruz, ¿verdad? Ya de donde iba a derrotar a Satanás y la tumba vacía.
¿verdad? Su gloriosa resurrección de entre los muertos, su gloriosa ascensión al cielo, ¿verdad? Ese rey que triunfó, que derrotó a nuestros enemigos. Entonces Jesús siempre decía en la tierra, mi reino no es de este mundo, ¿verdad? Cuando Pilato le dijo, ¿eres el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, eso sale de ti, sale de tu corazón, o es porque alguien te lo ha dicho, ¿verdad? Y ahí dijo, mi reino no es de este mundo. Y si lo fuera así, aquí pues todos estuvieran muertos en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? También Romanos es porque para esto mismo Cristo murió y resucitó para ser Señor de los vivos y de los muertos. Entonces tenemos un Redentor vivo, un Rey que todavía sigue juzgándonos. La palabra no es juzgar, sigue protegiendo, cuidando nuestra vida como nuestro Rey, ¿verdad? Estamos bajo su protección, su cuidado. Él nos protege diariamente como nuestro verdadero y único Rey. Un Rey que no piensa en sí mismo, un Rey que siempre busca lo mejor de sus súbditos. Ese es su Rey, un Rey vivo, un Rey victorioso, un Rey eterno que está pues vigilando, velando, cuidando, protegiendo a sus súbditos, nosotros, ¿verdad? Vemos que pues nuestro Rey está sentado a la derecha del Padre con poder y gloria. Desde allá vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. La última parte. Ahora vemos, y usted y yo sabemos que la vida de un cristiano no es fácil. Hay persecución de diferentes índoles, de diferentes formas, quizás no como existen en otros países, en otras naciones o en tiempos de la iglesia primitiva, de los primeros creyentes, pero la persecución existe. Y usted sabe que a veces está dentro de nuestros propios familiares. Muy bien. Dice la persecución por causa de la fe. ¿Ha visto o experimentado este tipo de persecución? Aquí voy a explicar un poquito el gráfico, ¿verdad? Lo ponen a Jesús crucificado en la cruz como con una cabeza de un burro. Eso quiere decir que los cristianos somos tontos, que estamos poniendo la esperanza, la fe en alguien que murió derrotado, un héroe derrotado, ¿verdad? Entonces ahí la imagen, pues, ¿verdad? En el latín dice, Alexámenos adora a su Dios. Ahí está. Básicamente, este es lo que hace la referencia de los cristianos a nosotros, ¿verdad? A ver, cuéntenme un poquito. ¿Alguna vez han experimentado esa persecución ahora que el Señor les ha llevado a sus pies, que están meditando constantemente en la palabra de Dios? ¿Cómo ha sido la reacción de sus familiares, amigos, vecinos, gente en general? Querida Amparo, adelante. Sí, desde el momento en que conocí a Cristo, todo el mundo me abandonó inmediatamente. A los 6 meses de haber conocido al Señor, se murió mi padre y por consiguiente ya era bautizada y lo llevé a una iglesia cristiana y pues los madrazos que recibí de la multitud, porque fue mucha la gente que fue, mi familia también se apartó de mí, mis amistades que decían quererme tanto y hoy en día pues de vez en cuando aparece un pariente, pero se decían los unos a los otros cuando la vean con un libro negro, corran de huida de ella. Entonces sí, yo experimenté muy fuerte. Gracias, querida Amparo. Gracias por compartir con nosotros. Sin embargo, el consuelo, la esperanza es que no estamos solos, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Alguna otra anécdota personal o no sé? Sí, hermano. Adelante, querida Altagracia. Sí, hermano. Bueno, pues ahora mismo, ¿verdad? Que nosotros estamos evangelizando en un ranchito por allá por el estado de Aguascalientes.
Estamos pasando pues mucho rechazo, discriminación, hasta violencia y con la misma familia. Pero sabe que en medio de todas esas circunstancias, hermano, lo que a nosotros nos da más valor y más amor es ver que en medio de tanta gente que nos rechaza, un alma se salva. Y eso para nosotros es un gozo, para mí, para mi esposo, porque sabemos que todo lo que hacemos es para la gloria del Señor y para Él. Y que digo yo a mí me consuela saber decir, si a mi Señor le hicieron tanto, eso no es nada para nosotros. Entonces, pues mis hermanos, aprovecho para decirles, llévenos en sus oraciones porque en México es un país muy idólatra y ellos creen que nosotros vamos a ir a quitarles a María y a los santos, pero nosotros no nos enfocamos en esto, los que les dejamos saber que sean libres, que hay un Dios que nos ama tanto, tanto que pagó por nosotros ese sacrificio y pues le digo, ahora mismo lo estamos viviendo, pero nada, hermano, la gloria es para el Señor y seguiremos hasta que el Señor nos mande llamar. Gracias, querida hermana. Muchas gracias por sus palabras y esa es una fortaleza espiritual que viene de Dios mismo, ¿verdad? Porque yo creo que el enemigo es el que está ahí poniendo piedras, poniendo palos, lo que sea, ¿verdad? Pero recordemos que Cristo ya venció al maligno. Excelente. Gracias, hermana. Claro que vamos a orar por esa misión allá en Aguascalientes. Querido Miguel, luego vamos con Gabriel. Miguel, hermano, ¿está ahí? Sí, sí, pastor. No sé si me escuchan. Sí, sí. No, sí, yo también tenía amigos de 30, 40 años que no se acercaron más, que se fueron, que rechazan, critican, dicen cosas que no son, ¿no? Y en sí estamos mal mirados los cristianos para el afuera, porque no hacemos las cosas que ellos quieren que hagamos. Nosotros sabemos que Cristo es nuestra salvación y nos aferramos a Cristo y bueno, hay muchísimos que se alejan de nosotros. Pero bueno, como dice usted, está el consuelo, ¿no? Y eso es lo que más me satisface. Ahora mismo hay enfermedad en mi casa, yo estoy enfermo, mi señora está enferma, ¿no? Pero sabemos que el enemigo ataca, pero nos fortalecemos con Cristo Jesús. Gracias, hermano querido. Muy bien. Escuchemos a Gabriel. Hermano, le voy a compartir un trabajo que yo hice en estos días de estos países que prácticamente a los cristianos. Por lo menos en nuestra amada Ecuador no sufrimos de esos acontecimientos, gloria a Dios. Pero en estos países, por ejemplo, Corea del Norte, Afganistán, Somalia, Libia, Pakistán, Sudán, Yemen, Irán e India, estos países son, bueno, arraigados persiguiendo cristianos. Por lo menos Afganistán tiene un 0,2%, en Corea del Norte 1,5%, Somalia un 3% y Libia 0,5%. Gracias por lo menos a estos países, nosotros los latinoamericanos, el cristianismo no ha sido perseguido como en estos países europeos. Les comparto este trabajo. Gracias. Gracias, querido Gabriel. Muy bien. Excelente. Entonces, sin embargo, aún en medio de la persecución, aún en medio de los retos, la palabra de Dios sigue siendo compartida en diferentes países del mundo, ¿verdad? Hace algún tiempo atrás, nuestro sínodo tenía una misión en China, ¿verdad? Y un país muy, muy comunista, ¿verdad? Pero era impresionante los reportes, cómo esta gente realmente era, no sé, no les importaba absolutamente nada por ese gozo de saber que son hijos e hijas de Dios redimidos, redimidas por la sangre de Cristo, ¿verdad? Era maravilloso ver, escuchar esa fe. Claro que estaban a escondidas, estaban sin que el gobierno supiera, porque si lo atrapaban, si sabían que eran cristianos, las consecuencias eran letales. Pero eso no paraba de que el Evangelio se siga proclamando y creyentes fieles a Cristo Jesús, pues confesaran su fe, ¿verdad?
Muy bien, entonces hicimos la pregunta porque pues la situación no es nueva, ¿verdad? El mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios, la dinamos de Dios. Entonces, qué bendición, qué consuelo. Seguimos compartiendo la palabra de Dios. Algunos lo recibirán con toda avidez, lo atesorarán como un regalo precioso, otros con el mensaje y a nosotros nos expulsarán, nos insultarán, pero está bien. Seguimos compartiendo la palabra de Dios y Él mismo nos dará sabiduría, nos dará humildad, nos dará fortaleza y nos guiará para que sigamos compartiendo el Evangelio. ¿Por qué? Porque nuestra mirada no está puesto en cualquier cosa, no está puesto en este mundo, en la familia, en la gente, en los lugares, sino nuestra fe está puesta en Jesucristo. Entonces, vamos a leer este hermoso pasaje bíblico y con eso concluimos. Dice, fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. ¿Verdad? Ahí está. Un resumen perfecto, maravilloso de la obra redentora de Cristo. Entonces, amados y amadas en el Señor, que su mirada esté fija en Jesucristo, nuestro profeta, nuestro sumo sacerdote y nuestro Rey eterno y Salvador del mundo. ¿Va? Entonces, Jesucristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ya lo ha perdonado todas sus iniquidades, todos sus pecados, le ha lavado con su preciosa sangre, le ha declarado justo, justa e inocente ante los ojos de Dios y le ha hecho heredero del reino de los cielos por la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien. ¿Preguntas para el proyecto final? Pueden ir anotando si desea. Creo en Jesucristo, nuestro Señor. ¿Por qué nos es posible salvar? ¿Por qué no nos es posible salvarnos a nosotros mismos? Ahí puede usted poner las referencias bíblicas que hablamos o sencillamente porque estamos muertos en delitos y pecados en referencia al texto bíblico que leímos. Creo en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Explique cómo Jesús nos salvó con su vida perfecta y con su muerte inocente. Ahí hablamos de nuestro sustituto. Vivió una vida perfecta y santa en nuestro lugar. Murió una muerte inocente que nosotros deberíamos haber muerto. Y de esa muerte no hubiésemos adquirido nada. Pero Jesucristo nos consiguió el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna. Muy bien, entonces estamos en la parte de nuestro Señor Jesucristo del credo apostólico, el segundo artículo. Muy bien, entonces, antes de que yo les voy a enviar la tarea el día de mañana, sin embargo, les voy a pedir un gran favor, no vamos a poder tener la clase el día miércoles, porque, como les estaba contando, están acá en Quito todos los misioneros, tanto del Paraguay como de Miami. Vamos a reunirnos, tenemos una conferencia de 4 días. Entonces ahí hablamos de los planes de Academia Cristo, hablamos de algunos asuntos, como estamos con los misioneros, nuevos integrantes al equipo, las funciones de cada misionero, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces el miércoles no voy a poder estar en la clase, pido sí que me disculpe y agradezco infinitamente su flexibilidad. Pero voy a mandarles la tarea para que lo tengan a mano, vayan preparando, vayan repasando el video, los textos bíblicos y eso. Entonces, eso nomás quería comunicarles. Entonces, también les voy a mandar un mensajito escrito para que sepan que el día miércoles no voy a poder asistir a la clase. Entonces, cerramos con una oración. Padre eterno, te damos infinitas gracias por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo.
Hoy hemos aprendido de forma práctica, Señor, lo que Cristo hizo, ¿verdad? Como nuestro profeta, como nuestro sacerdote y como nuestro Rey eterno. Padre Celestial, gracias por recordarnos a través de las Escrituras lo que tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, hizo para que hoy seamos declarados justos e inocentes ante tu presencia, para que hoy seamos perdonados de todos nuestros pecados. Y ese pago lo hiciste tú en la cruz con tu preciosa y bendita sangre. Le damos gracias, Señor, porque tu victoria es también nuestra victoria. Tú nos muestras bíblicamente, claramente, que tú derrotaste al diablo, a la muerte y al infierno, al resucitar glorioso de entre los muertos, mediante tu ascensión al cielo y el estar sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas. Llévales siempre a tus pies, Señor y Salvador Jesucristo, para que allí se regocijen en tu palabra. Todo esto oramos en nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Que todos tengan un bendecido día. Gracias mil por su participación, por su